Enfermedades del aparato respiratorio en nuestra era están consideradas como enfermedades que están surgiendo o son reemergentes. De estas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y el cáncer del pulmón tienden a elevarse por los factores ambientales y la modificación epigenética en el cual día a día estamos coincidiendo. Yo soy el doctor Salvador Díaz Mesa. Me toca coordinar este módulo en el cual trataremos de abordar los aspectos más relevantes de el EPOC, el asma y el cáncer de pulmón. Iniciamos con el EPOC. El EPOC es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad y ha tenido diferentes épocas en las cuales se ha disparado. De estas, pues podemos tener en consideración el inicio del tabaco que fue llevado de América a Europa, la revolución industrial y actualmente tenemos la polución ambiental que nos está afectando en una forma continua. El EPOC, por sus propias características y la comorbilidad con la que existe, es una de las principales causas de mortalidad en los países en vías de desarrollo y en los industrializados, por lo cual requiere y se han observado varias guías para tratar de actualizarlo. Entonces, si nosotros vemos las guías anteriores de la GOLD, nos comentaban que en forma obligada deberíamos de observar el índice de difenol y observar las variables que concurrían en él. Pero en la GOLD 2023 nos menciona que es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos que van a acompañarse de disnea, tos, producción de expectoración, y que esto es debido a anomalías de las vías aéreas, que nos puede afectar bronquios principales o bronquiolos, o puede afectar nuestro parénquima alveolar, parénquima pulmonar, dando destrucción alveolar, conduciéndonos al enfisema. En su conjunto, puede causar obstrucción en la vía aérea en forma persistente o ser restrictivo y a menudo es progresiva. En el informe de la GOLD de 2023 se introdujeron nuevos conceptos como la disanapsis, que es el diámetro de las vías respiratorias desproporcionadamente pequeño en comparación con el tamaño de los pulmones. El PRIMS-M, esta se considera como una situación en la cual el BEF1, dice el CBF, es menor o igual a 0.7, pero el BEF1 o el CBF no es menor a 80 del valor de referencia. Otros conceptos como EPOC temprana, EPOC leve, EPOC en personas jóvenes y pre-EPOC fueron explicados y los encontramos desde el resumen de la GOLD del 2022. Y se observó que tanto el asma como la hiperreactividad bronquial sin asma constituyen factores de riesgo para EPOC. La bronquitis crónica, que es caracterizada por tos crónica con expectoración de esputo, se va a presentar hasta en 1/3 de pacientes con EPOC. En su epidemiología se ha estudiado durante mucho tiempo y esta
se dice que es más frecuente encontrarla en personas mayores de 40 años y su prevalencia media es de un 10% a nivel mundial. Los Paul nos indican que el 11.8 de las personas afectadas nos van a referir a hombres y el 8.5 a las mujeres. En personas no fumadores, y esto vamos a encontrar que el EPOC se va a encontrar de un 3 a un 11% en las personas que son igual o mayores a 40 años. El EPOC se ha calculado que aumentará debido al envejecimiento de la población en los países ricos, en los países en vías de crecimiento, y el incremento del hábito tabáquico se correlaciona como factor pronóstico y factor determinante para el desarrollo, y tanto en países desarrollados como subdesarrollados, este tiene tendencia a la alta. La mortalidad se considera que en todo el mundo el EPOC o a causa del EPOC mueren alrededor de 3 millones de enfermos al año. Y las proyecciones que se tienen a 2060, se considera que este número puede incrementarse hasta 5,4 millones en el mundo, constituyendo así una carga económica muy importante para los servicios de salud en las diferentes entidades. Dentro de su etiología, tenemos interacciones entre el genoma y los factores ambientales a lo largo de la vida de una persona. Estas interacciones se denominan genomics, y encontramos que el tabaquismo es el factor de riesgo más importante, encontrándose hasta en un 50% de las personas que fuman. En los países desarrollados, el tabaquismo causa más del 70% de los casos. En los países de ingresos bajos o moderados, el tabaquismo causa un 30 o 40% de los casos, siendo más importante la contaminación del aire, especialmente en espacios cerrados, causados por la combustión de biomasa. Otro mecanismo etiológico es la exposición laboral y también la contaminación del aire y la exposición a material particulado, tal como el ozono, el monóxido de nitrógeno o el monóxido de azufre. Otro tipo de alteraciones que podemos encontrar en la etiología son las alteraciones genéticas que nos involucran la deficiencia de alfa-1 antitripsina como factor de riesgo. Esta la encontramos en un 1 a 2% de los pacientes con EPOC. Su deficiencia se asocia con el desarrollo prematuro y acelerado del EPOC en fumadores y no fumadores. La detección de estos casos nos va a hacer obligatoriamente que detectemos a miembros de la familia por el asesoramiento genético que requieren y los pacientes adecuarles el tratamiento para que tengan una sobrevida mayor y el tratamiento futuro se les dé un reemplazo de alfa-1 antitripsina. En esta deficiencia encontramos variantes del locus inhibidor de la proteasa que codifica a la alfa-1 antitripsina, encontrándose el alelo común M, y esto se relaciona directamente
con los niveles normales de alfa-1 antitripsina, el alelo S se vincula con disminución leve de los niveles de alfa-1 antitripsina y el alelo Z se relaciona con disminución extrema de la alfa-1 antitripsina. Estos pacientes surgen con frecuencia en más del 1% en casi todas las poblaciones de raza blanca. Otros factores de riesgo genético son la mutación del gen SERPINA1, el genotipo PIS, y este se ha encontrado que afecta al 0.12% de los pacientes en enfermos que son heterocigotos. Se ha encontrado que estos se van a encontrar con una alteración en las fracciones MZ y SZ y que algunos no nos presentan mayor riesgo de POC. Así, otras variantes genéticas. Y en estas otras variantes genéticas, de acuerdo a la aplicación taxonómica de etiotipos para EPOC, tenemos el EPOC genéticamente determinado, que es por deficiencia de alfa-1 antitripsina o por variantes con efectos más pequeños cuando actúan en combinación. El EPOC con desarrollo anormal pulmonar son eventos precoces que incluyen el nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. Otra variante es el EPOC ambiental, al que estamos sometidos a alteraciones en la biomasa. Otro tipo de EPOC es aquel secundario al fumar cigarrillos, en la cual la exposición a fumar tabaco se incluye al tabaquismo que se tiene durante el embarazo y al fumador pasivo. El consumo de cigarrillos electrónicos por el contenido alto de nicotina que presentan también nos puede afectar y dar al el EPOC. La cannabis, por sus efectos, también nos da alteración a nivel traqueobronquial y a nivel de nuestros alvéolos, condicionando los EPOC. La exposición a biomasa y a polución nos dan alteraciones que conllevan a inflamación crónica, y este aire contaminado, el humo de incendios forestales o los riesgos laborales también es un factor que incide en forma directa, causando inflamación y posterior fibrosis en el tráqueo alveolar y en el árbol traqueobronquial. El EPOC debido a infecciones. Tenemos infecciones como la tuberculosis o la infección de VIH. El EPOC y asma tiene una relación directa con el tiempo de exposición, y se ha observado que en algunos pacientes que presentan asma infantil tienen mayor tendencia y elevación en su presentación. Y aún a pesar de los estudios que tenemos, el EPOC se considera con causa desconocida en algunos pacientes que se han estudiado, pero que también pueden tener otro tipo de desórdenes que nos causan alteraciones, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, la incidencia de fibrosis es muy alta y el paciente. Otro factor de riesgo que se puede implicar en el EPOC es el vivir a una altura superior sobre el nivel del mar. Y esto va a estar directamente relacionado con la pertenencia o la permanencia hasta mayor de 20 años en esa altitud. Simplemente por este hecho,
nosotros debemos de hacer correcciones en el estudio espirométrico y debemos de tener en cuenta para la detección de enfermedades pulmonares, tomando en consideración que existe una variación de hasta el 20% del valor esperado a nivel del mar. Dentro de los factores de riesgo ambientales, el principal es el tabaquismo, en el cual nosotros podemos tener una exposición pasiva al humo de cigarrillo y otros productos de tabaco, que pueden ser aquellos empleados a través de pipa, de puro o narguile. La marihuana también nos causa alteraciones del proceso inflamatorio, llevándonos a la presentación del EPOC. No es inocuo. El fumar durante el embarazo conlleva a un riesgo para el feto, y en los países de ingresos bajos o medios, el EPOC en no fumadores nos representa hasta un 60% de los casos, y este se puede elevar hasta un 70%. Y en los países que tienen más ingresos, hasta un 85% de los casos. Otros factores de riesgo que podemos encontrar es la quema de leña, los excrementos de animales, los residuos agrícolas y o carbón, o sea, la presencia de biomasa. Y en comparación con el EPOC de los fumadores, el EPOC de los no fumadores se mantiene constante. Entonces, nosotros en un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podemos observar una amplia disfunción de las vías aéreas pequeñas, y esta puede coexistir en pacientes sintomáticos con alteración en la FEV1 y el FBS, que nos puede alterar su capacidad respiratoria en reposo, y en los fumadores que experimentan persistente y desproporcionada disnea con referencia a la FEV1, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es útil en el descubrimiento de la gravedad y los mecanismos de este síntoma. Dentro de otros factores que intervienen en la presentación del EPOC, la prevalencia por el sexo. Actualmente no tenemos alguna relación específica que nos denomine alguna alteración que condicione mayor daño, pero se ha observado un incremento en el EPOC secundario al tabaquismo en el sexo femenino por el elevado consumo que se tiene de este en el personal femenino. El nivel socioeconómico, la pobreza, nos influye directamente para la presentación del EPOC por la exposición tan alta a biomasa, la exposición a humo de leña y la exposición a tabaquismo en habitaciones cerradas. El asma y la atopia durante la primera infancia son importantes factores de riesgo para EPOC y su desarrollo en la edad adulta. Las infecciones respiratorias graves en la infancia se asocian a una reducción en la función. Vamos a encontrar causas y factores de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de estas lo vamos a encontrar como resultado final de una serie de interacciones dinámicas acumulativas y a veces repetidas entre los genes del individuo y su medio ambiente. A lo largo del tiempo,
van a dañar los pulmones o alteran su desarrollo en el proceso de envejecimiento normal. En su fisiopatología encontramos que es una patología inflamatoria del pulmón que se encuentra localizada en las vías respiratorias periféricas y el parénquima pulmonar, que aumenta durante las exacerbaciones agudas y se asocia con inflamación sistémica que puede contribuir al empeoramiento de varias comorbilidades, encontrando como principales alteraciones fisiopatológicas la remodelación y el estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas. Vamos a encontrar destrucción del parénquima pulmonar con la subsecuente destrucción de las uniones alveolares. El diagrama de Venn que observamos en esta imagen nos muestra cómo es una patología crónica en la cual los subconjuntos de pacientes que pueden tener características dominantes de bronquitis crónica, enfisema o asma confluyen para darnos como resultado el EPOC. Para que nosotros presentemos el EPOC, debemos de entender que existen varios mecanismos para su presentación. Y hay que recordar que nosotros tenemos factores de defensa local. Y dentro de estos factores de defensa local tenemos la inflamación celular a través de las células epiteliales, que estas posteriormente van de activarse al estar en contacto con inhalantes, van a producir mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, beta, la interleucina 6, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y la interleucina 8 llamada CXCL8. Las células epiteliales de las vías respiratorias pequeñas expresan factor de crecimiento transformador beta que posteriormente va a inducir fibrosis local. El factor de crecimiento endotelial vascular es necesario para mantener la integridad de las células de los alvéolos y este factor está reducido en pacientes fumadores y pacientes con EPOC, así como también el factor de crecimiento de los hepatocitos. Las células epiteliales también son fundamentales para la defensa de las vías respiratorias, con la producción de moco por las células caliciformes y secreción de antioxidantes, antiproteasas, defensinas y las catelicidinas. En el EPOC existe un incremento de la expresión de factores de crecimiento epitelial en las células epiteliales, aumentando la proliferación de las células basales, pudiendo resultar en metaplasia escamosa y mayor riesgo de carcinoma bronquial. El factor de crecimiento derivado del endotelio también tiene un papel importante en la hiperplasia del moco, activado por la inflamación neutrofílica a través de la secreción de elastasas de neutrófilos que liberan factor de necrosis tumoral alfa, y también el estrés oxidativo puede activar el factor de crecimiento endotelial, induciendo hipersecreción de la mucosa. Los macrófagos se ha observado en pacientes con EPOC que los macrófagos se encuentran incrementados de 5 a 10 veces en la vía aérea. Se localizan en sitios destruidos de la pared alveolar en el enfisema,
habiendo una correlación entre el número de macrófagos con el parénquima pulmonar y la severidad del enfisema. Los macrófagos se activan por humo de cigarro, liberando mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, el CCL2, que es la proteína quimiotáctica de monocitos, los leucotrienos B4, LTB4 y especies reactivas de oxígeno. También secretan enzimas elastolíticas como metaloproteinasas de la matriz 2, 9 y 12, así como catepsinas. La enzima electrolítica secretada por macrófagos alveolares que predomina es la metaloproteinasa 9. La mayoría de las proteínas inflamatorias están reguladas por el factor de transcripción nuclear kappa beta, por medio de retroalimentación positiva con los macrófagos alveolares, especialmente en exacerbaciones, de manera progresiva y más en pacientes fumadores, aumenta el número de macrófagos pulmonares por aumento en el reclutamiento de monocitos de la circulación en respuesta a quimiosinas selectivas de monocitos, como la interleucina 2 y la interleucina 1. Tanto en macrófagos alveolares como en monocitos, existe una reducción en la fagocitosis de bacterias, lo cual determina una colonización crónica de las vías aéreas inferiores de bacterias, al menos en un 50% de los pacientes. Y de estos encontramos que se presenta el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae. Además, su función de fagocitar células apoptóticas se torna defectuoso, contribuyendo a la falla en la resolución de la inflamación. En este esquema observamos lo que anteriormente les mencioné, con toda la respuesta que nos va a estar interactuando tanto a nivel del epitelio traqueobronquial, su paso por el epitelio bronquial de los bronquiolos y hasta a nivel alveolar, en el cual observamos afectación del macrófago alveolar, dando como resultado su destrucción. Se sabe que los eosinófilos predominan en pacientes con asma, pero en EPOC no es igual. Se ha descrito su aumento en EPOC estable, ya que se relaciona a mejor respuesta al tratamiento broncodilatador. Los linfocitos aumentan en el parénquima pulmonar y vías respiratorias periféricas y centrales de pacientes con EPOC, con mayor aumento de los linfocitos TCD8 y TCD4. Hay una correlación entre el número de células T, la cantidad de destrucción alveolar y la gravedad en la obstrucción al flujo aéreo. Dentro de los linfocitos TCD4 están los TH17 y estos van a secretar interleucina 17A e interleucina 22. Estas también se encuentran incrementadas en el EPOC, magnificando la actividad de los neutrófilos, y estos linfocitos TH17 pueden ser regulados por la interleucina 6 e interleucina 23, las cuales son liberadas por los macrófagos alveolares. Tanto linfocitos T, CD4 y CD8 expresan un aumento del receptor de quimiosinas CXCR3 y esta es activada por las quimiosinas CXCL9, CXCL11 y CXCL10. Esta última se encuentra sobreexpresada por células epiteliales bronquiales y contribuyen también
a la acumulación de linfocitos TCD4 y CD8. Aquí observamos en el esquema la patofisiología del EPOC en el parénquima pulmonar. Otro de los mecanismos causantes de daño son los anticuerpos antiendoteliales, cuyos niveles están aumentados en el EPOC. Tienen un mecanismo de daño a través de la unión al complemento y también se ha encontrado proteínas citrilunadas con la capacidad de inducción de formación de anticuerpos. Las células epiteliales alveolares son dañadas también por los linfocitos T CD8 por medio de citólisis, proliferación de perforinas, granzima B y factor de necrosis tumoral alfa, resultando finalmente en apoptosis. Además, los linfocitos T CD8 han mostrado evidencia de presentar senescencia inmunológica en pacientes con EPOC. El linfocito B se encuentra incrementado, particularmente en pacientes con EPOC grave. Los linfocitos B se organizan en folículos linfoides y parénquima pulmonar. El factor activador de células B es un importante regulador de la función de las mismas y de su hiperplasia. Su expresión está aumentada en los folículos linfoides en pacientes con EPOC. Las células dendríticas son un vínculo importante entre la inmunidad innata y adaptativa. Están localizadas cerca de la superficie de la vía aérea, de modo que están idealmente ubicadas para indicar la entrada de sustancias extrañas inhaladas, y estas células pueden activar otras células inflamatorias e inmunitarias, incluidos macrófagos, neutrófilos y linfocitos T y B. Por lo tanto, las células dendríticas desempeñan un papel importante en la respuesta pulmonar al humo del cigarro y otros agentes nocivos inhalados. Los cambios estructurales: tenemos la remodelación de la pared de la vía aérea en pacientes con EPOC, y esto implica reparación de tejidos y metaplasia epitelial, aumentando la metaplasia en mucosas e hipertrofia de las glándulas submucosas, fibrosis peribronquial y aumento de la masa del músculo liso de la vía aérea, además de sus propias propiedades contráctiles. Las células bronquiales producen mediadores inflamatorios que también interactúan en los mecanismos inmunitarios de la inflamación, causando remodelación de la pared de la vía aérea en pacientes con EPOC. Los principales factores que contribuyen a la remodelación estructural son la fibrosis peribronquial, la acumulación del tejido cicatrizal por el daño inflamatorio, y la multiplicación de las células epiteliales. En la bronquitis crónica, los cambios estructurales de la vía aérea incluyen atrofia, metaplasia escamosa focal, anomalías ciliares, cantidades variables de hiperplasia del músculo liso de las vías respiratorias, inflamación y engrosamiento de la pared bronquial. En el enfisema, la destrucción del parénquima se asocia con la pérdida de la elasticidad del tejido pulmonar, que se produce como resultado de la destrucción de las estructuras que sostienen y alimentan los alvéolos. Esto significa que las pequeñas vías aéreas respiratorias colapsan durante la expiración, impidiendo el flujo efectivo de aire, atrapando el aire en los pulmones
y reduciendo la capacidad pulmonar. La pérdida de los alvéolos conduce a la limitación del flujo de aire por dos mecanismos. El primero consiste en la pérdida de las paredes alveolares, lo que produce una disminución en el retroceso elástico que conduce a la limitación del flujo del aire. El segundo mecanismo es la pérdida de la estructura soporte alveolar, y esta conduce al estrechamiento de las vías respiratorias, lo que limita aún más el flujo del aire. Aquí observamos los cambios morfológicos en la bronquitis crónica y en el enfisema, en la cual se observa la destrucción, la inflamación y exceso de moco, y la destrucción de la membrana alveolar. Los mecanismos inflamatorios de la vía aérea, vamos a encontrar que la inflamación nos representa respuestas inmunitarias innatas y adaptativas, y esto va a activar la respuesta celular, aunque la base molecular para la expresión y amplificación de la inflamación aún tiene respuestas por encontrar. Esta parte se encuentra determinada por factores genéticos y epigenéticos. El humo del cigarro y otros irritantes inhalados, como la exposición crónica a biomasa, el humo de combustible, ejemplo, se encuentran y son los activadores de la respuesta innata y la respuesta en la superficie celular del tracto respiratorio. Los macrófagos de la superficie de las células epiteliales atraen neutrófilos, monocitos y linfocitos por medio de quimiotaxis hacia los pulmones. La respuesta inflamatoria persiste incluso en fumadores inactivos, lo que sugiere que existen mecanismos autoperpetuantes, aunque aún se desconocen. Podrían ser las células T de memoria, colonización bacteriana o autoinmunidad que conduzcan a la inflamación persistente en pacientes con EPOC. En resumen, la fisiopatología va a encontrarse muy relacionada con la etiología que presente el paciente con EPOC, pero podemos encontrarla en forma clasificatoria como determinada genéticamente por el déficit de alfa-1 antitripsina, influencia de otras variantes genéticas con pequeños efectos que actúan en combinación. Debido al desarrollo anormal del pulmón, como mencionamos, esto está influenciado desde la etapa prenatal por los factores de riesgo como el fumar durante el embarazo presentado por la mamá, exposición a los factores medioambientales nocivos como el humo del tabaco, y aquí tenemos el tabaquismo pasivo, exposición a cigarros electrónicos y consumo de marihuana, contaminación del aire atmosférico y en los interiores de las casas, el humo de incendios, exposición laboral, infecciones en etapa infantil o infecciones como la tuberculosis y el VIH. El EPOC debido al asma, especialmente si se debutó en la infancia, y el EPOC por causas desconocidas. Durante nuestra vida, nosotros vamos a tener trayectorias de la función pulmonar, y esto son secundarias al desarrollo y el envejecimiento del pulmón, el cual se va a alterar por procesos que tengan lugar en la gestación, el parto, la infancia y o la adolescencia,
y que afecten el crecimiento y maduración pulmonar. Nosotros contamos con procesos que acortan la meseta o aceleran el envejecimiento pulmonar y van a existir diferentes trayectos de la función pulmonar a lo largo de la vida. Y encontramos que las trayectorias por debajo de la normalidad se asocian a una mayor prevalencia e incidencia precoz hasta de 10 años de multimorbilidad, así como una mortalidad prematura. Las trayectorias superiores a la normalidad se asocian con un envejecimiento más saludable, menos patología cardiorrespiratoria y mayor supervivencia. Y de estos encontramos como factores de desventaja infantil la prematuridad, el peso bajo al nacer, el tabaquismo materno durante la gestación, las infecciones respiratorias reiteradas, la mala alimentación y todo esto en conjunto nos puede determinar la función pulmonar máxima que alcanza una persona durante su desarrollo. Dentro de los factores de riesgo, ya mencionamos que existe el tabaquismo, la ocupación, la contaminación, la hiperactividad bronquial, la infección respiratoria, la exposición pasiva al humo de tabaco, la deficiencia de alfa-1-antitripsina, y estos los podemos encontrar en asociación entre pacientes que tienen EPOC y enfermedades comórbidas como las cardiovasculares, ya que el paciente va a tener un proceso de inflamación sistémica que juega un papel importante en su patogenia y en la historia natural de EPOC y enfermedades comórbidas. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que tienen alteración en el tejido graso blanco. Cuando se encuentran con un proceso inflamatorio crónico, nos van a incrementar los procesos de aterogénesis y nos van a hacer más susceptibles a la presentación de enfermedades tales como diabetes mellitus, como hipertensión arterial. Entonces, nosotros los podemos encontrar como agentes iniciadores de la inflamación en el paciente con EPOC. El enfisema se encuentra anatómicamente definido y caracterizado por la destrucción y ensanchamiento de los alveolos pulmonares por la fisiopatología ya expresada. Y la bronquitis crónica es un cuadro definido por la presencia de tos crónica productiva por más de 3 meses y por dos años consecutivos, y actualmente se considera que al menos en el año previo. Coexiste con la afección de las vías respiratorias finas, en las cuales se van a estar acechando los bronquiolos finos o respiratorios. Vamos a encontrar que en conjunto la lesión al endotelio vascular por la vía del estrés oxidativo nos va a estar muy relacionado con la aparición de enfermedades cardio y cerebrovasculares, por lo cual es importante realizar una evaluación integral del paciente con EPOC y no olvidar que se encuentra o la posibilidad de comorbilidad con el síndrome metabólico, subsecuentemente la diabetes y la hipertensión. Bueno, entonces las alteraciones que podemos encontrar en las vías respiratorias de hueso calibre, podemos tener hiperplasia de las glándulas mucosas,
la hiperplasia de células caliciformes, la metaplasia escamosa, las anomalías ciliares y la acumulación de neutrófilos. En las vías respiratorias de menor calibre, vamos a apreciar que en el EPOC es el sitio principal con incremento en la resistencia en casi todas las personas con EPOC, y estas en las vías respiratorias que tienen menos de 2 milímetros de diámetro. También se puede encontrar metaplasia de las células caliciformes, infiltración de fagocitos, hipertrofia del músculo liso y acumulación de neutrófilos. Y en el enfisema o el parénquima pulmonar, vamos a encontrar que la destrucción de los espacios en la realización de la perfusión no se realiza adecuadamente por la destrucción de las paredes alveolares, las que se perforan y se obliteran. Vamos a encontrar que los macrófagos se acumulan en los bronquiolos respiratorios en los pacientes fumadores jóvenes, con un incremento de los linfocitos T, sobre todo los CD8, en el espacio alveolar de los fumadores. Vamos a encontrar que el EPOC con frecuencia se desarrolla en los fumadores de larga evolución, en la edad media de la vida, donde los pacientes suelen tener una variedad de otras enfermedades relacionadas con el tabaco o la vejez, o bien con importantes manifestaciones extrapulmonares y cuyos efectos conducen a comorbilidad y afectan la calidad de vida del paciente. La deficiencia de alfa-1 antitripsina ya la comentamos, y nosotros vamos a observar que ya con todo lo anterior nosotros tenemos un paciente con tos crónica intermitente todos los días, todo el día, o de predominio matutino acompañado de expectoración, de disnea progresiva persistente y que empeora con el ejercicio. Debemos de pensar y establecer el diagnóstico, y el manejo va a comprender la evaluación y el monitoreo de la enfermedad de base que tiene nuestro paciente, así como la reducción de los factores de riesgo, el tratamiento del EPOC estable, realizar un programa de rehabilitación y el tratamiento de las exacerbaciones. Por lo tanto, el manejo del paciente con EPOC no compete a una sola especialidad. Debe de ser un tratamiento multidisciplinario en el cual concurra no solamente los médicos, tiene que aparecer el psicólogo, tiene que aparecer el fisioterapeuta, la concurrencia del neumólogo, el internista, o si existe comorbilidad, por ejemplo, relacionada con la artritis reumatoide, también el reumatólogo. Entonces, nosotros vamos a observar que, teniendo ya en mente la posibilidad del EPOC, nosotros debemos de observar que nuestro paciente ya se presentó con disnea, tos y expectoración, y esto nos da un biotipo. Y aparte del biotipo, tenemos antecedentes en el cual el paciente tiene tabaquismo activo, en el que observamos un paciente que tiene prolongada la fase expiratoria con presencia de sibilancias, puede tener cianosis por las alteraciones de la ventilación-perfusión y la dificultad de una normoxemia y una hipercapnia. Puede modificarse por el atrapamiento del aire por hiperinsuflación, ultracentonel, o podemos tener pacientes con la respiración con los labios fruncidos, por ejemplo, que observamos
en el paciente enfisematoso o bufador rosado, en el cual apreciamos taquipnea, y esa taquipnea es muy superficial con el empleo de músculos respiratorios accesorios y con músculos respiratorios secundarios como el esternocleidomastoideo y el escaleno. La frecuencia respiratoria se encuentra incrementada. Para esto nosotros antiguamente dividíamos en tipo A y tipo B, ahora hablamos del genotipo bronquítico y enfisematoso, en el cual influía directamente el aspecto del paciente. En un paciente con un genotipo de tipo enfisematoso, lo mencionamos como soplador rosado, va a estar delgado, taquipneico, ansioso, va a tener tos discreta, expectoración escasa, disnea es intensa. Si lo sometemos a una pulsioximetría o una gasometría, vamos a tener hipoxemia ligera. La hipercapnia solo en fases avanzadas. La policitemia puede encontrarse, pero en muchas ocasiones no es un factor determinante. El cor pulmonale solo en fases avanzadas. Y la radiografía nos va a dar datos de hiperinsuflación, puede encontrar bulas y la vascularidad disminuida. En el paciente bronquítico podemos encontrarlo como una fases abotagada. Va a encontrarse con un paciente obeso, pletórico, con tos frecuente y abundante, la disnea es ligera, la hipoxemia ya se presenta de forma moderada o severa, la hipercapnia moderada a intensa, la policitemia es frecuente en estos pacientes, el cor pulmonale es frecuente y la radiografía de tórax nos da un tórax con datos de hipertensión pulmonar. En esto, los criterios de Lagod nos da criterios para valorar la gravedad del EPOC y van del 0 al 4 y tenemos criterios como intensidad, síntomas y datos de espirometría. Un paciente en etapa 0 de intensidad con riesgo, síntomas como tos crónica, producción de esputo y la espirometría se encuentra normal. En la etapa 1, la intensidad es leve, los síntomas con tos crónica o sin ella, pero tiene producción de esputo. La relación FEB1-FEBC es menor a 0.7 y la FEB1 mayor al 80% del valor previsible. La 1A es moderada, con tos crónica o sin ella y producción de esputo. En la espirometría tenemos un FEB1 con un FEBC menor a 0.7 y un 50% menor o igual en la FEB1 y menor del 80% del valor previsible. En la FEB3 tenemos un paciente grave con tos crónica o sin ella y con producción de esputo, en la cual vamos a tener la FEB1, FEBC menor a 0.7 y un 30% en la FEB1, lo cual va a ser un 50% menor del valor previsible. En la etapa 4 es un paciente muy grave con tos o sin ella y producción de esputo, donde el índice de difenol es menor a 0.7 y la FEB1 es menor a 30 del valor previsible. O
puede tener el FEV1 menor al 50% del valor previsible, con signos de insuficiencia respiratoria o de insuficiencia de las cavidades derechas del corazón. Y para esto nosotros tenemos la evaluación del paciente y debemos de determinar la gravedad de la obstrucción. Para eso requerimos la espirometría y los valores de la FEV1. Vamos a definir la naturaleza y magnitud de los síntomas, conocer los antecedentes de agudizaciones moderadas a graves y como mejor indicador del riesgo de agudizaciones futuras, y determinar la multimorbilidad que tiene el paciente. Entonces, en estas herramientas de evaluación, ya la GOL 2023 ya no nos da los tipos GOL A, B, C, D, E. Nos da la determinación GOL AB, en los cuales el AB permanecen, pero el C y el D son englobados en el E, para lo cual nosotros, pues cuando estamos en presencia de un paciente en el que sospechamos EPOC, tenemos que realizar espirometría para evaluar la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo y la evolución de los síntomas y riesgo de agudizaciones. Para esto, el índice de difenó tenemos que realizarlo después de la prueba con broncodilatador y debemos de encontrar valores en la GOL1 mayor o igual al 80, GOL2 de 50 a 79, GOL3 de 30 a 49 y GOL4 menor a 30. Los antecedentes de agudización son determinantes para nuestra posibilidad de tratamiento y valoración de posible comorbilidad en el paciente. Si tenemos un paciente con mayor o igual a 2 agudizaciones moderadas o mayor o igual a una agudización que motive el ingreso hospitalario, o si tenemos paciente con 0 o una agudizaciones moderadas que no motive el ingreso hospitalario en el último año, nos hace clasificarlos ya sea en los parámetros A, B o E. Vamos a medir el impacto clínico de las agudizaciones de acuerdo a los síntomas del paciente, y en estas, como les mencioné hace rato, ya solamente tenemos los grupos A, B y E, porque ya tenemos tanto los C y D y los englobado en el E. Los antecedentes de agudizaciones no cambian respecto a las evaluaciones GOL previa, y estos nos hace que los grupos A y B sigan siendo los mismos, y este cambio sí afecta las recomendaciones de tratamiento farmacológico. Y el diagnóstico diferencial y preciso debe de realizarse en cada paciente. En la radiografía de tórax vamos a encontrar alteraciones radiológicas características, en los cuales vamos a tener signos de hiperinsuflación pulmonar con aplanamiento diafragmático y aumento del espacio retroesternal, hiperclaridad pulmonar y afinamiento periférico precoz del calibre vascular o pruning. Esta radiografía también nos es útil para descartar otros diagnósticos como la fibrosis pulmonar, bronquiectasias y pleuropatías, o nos sirve para confirmar la presencia de comorbilidades relevantes como cáncer de pulmón, cardiomegalia o cifoescoliosis. La tomografía computarizada
nos va a proporcionar información por la presencia, gravedad y distribución del enfisema. El 30% de los pacientes con EPOC tienen bronquiectasias y estas van a ser apreciables en la TAC. En su mayoría, los pacientes de EPOC tienen criterios de inclusión y exclusión para el cribado de cáncer de pulmón. Y eso nos hace que nosotros tomemos otros protocolos diagnósticos de los cuales hablaremos a continuación. Con la tomografía podemos cuantificar las alteraciones de las vías aéreas y esta información es interesante cuando la comparamos o la apreciamos sobre comorbilidades como calcificación de arterias coronarias, ensanchamiento de la arteria pulmonar o pérdida de la densidad ósea y masa muscular en los pectorales de los pacientes. Para esto necesitamos realizar estudios y de estos vamos a tener la espirometría, en la cual nosotros vamos a tener la limitación en el flujo aéreo y ante la prueba de broncodilatador podemos presentar reversibilidad parcial. Debe de realizarse a todas las personas expuestas a cigarro, polución ambiental, laboral o que presenten cuadro clínico. Y en su control se aconseja por lo menos cada 2 años y con más frecuencias en pacientes que tienen cambios significativos o agudizaciones frecuentes. Debemos confirmar con espirometría forzada y esto demuestra la existencia de la obstrucción al flujo aéreo con un índice de difenol menor a 0.7 después de la prueba del broncodilatador. El valor del FEV1 nos sirve para determinar la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias y debemos de presenciar o de tener en cuenta la presencia de obstrucción no reversible al flujo aéreo, que esta no es específica de EPOC y se puede dar con otras enfermedades como el asma. Bueno, la GOL 2023 se modifica la terminología y existen diversas trayectorias de la función pulmonar a lo largo de que nos van a estar actuando con EPOC y pueden tener un desarrollo anómalo, por lo cual todo esto genera una terminación y confusión terminológica, por lo cual en el 2023 la GOL nos da la siguiente nomenclatura: EPOC inicial o early, EPOC leve, y esto utiliza la obstrucción al flujo aéreo leve como variable indicativa de EPOC inicial. El término EPOC en jóvenes se refiere directamente a la edad cronológica del paciente y es importante que nosotros descartemos el EPOC en pacientes jóvenes, pero tener presente que puede asociarse con alteraciones pulmonares, estructurales y funcionales que tienen un impacto en su salud. Un porcentaje significativo de jóvenes con EPOC refiere a antecedentes familiares de enfermedades respiratorias y antecedentes relevantes en la infancia, en particular hospitalizaciones antes de los 5 años. Para lo cual, nosotros tenemos que emplear ya el tratamiento. Y el tratamiento podemos iniciar con el tratamiento farmacológico, pero antes de empezarlo tenemos que dar indicaciones a nuestro paciente.
Primero que debe de hacer es el cese del hábito tabáquico en fumadores activos. En segundo lugar, teniendo una elección y uso adecuado de los inhaladores. Muchos pacientes, nosotros antes de prescribir el tipo de inhalador debemos de conocer su situación económica, porque los de nueva generación, son muy caros. Y tenemos que el tratamiento farmacológico inicial debe de ser recomendado en pacientes del grupo A con un broncodilatador, y este debe de ser preferiblemente de larga acción. El tratamiento inicial de pacientes del grupo B debe ser tratados con 2 broncodilatadores de acción prolongada, un agonista adrenérgico beta 2 o LABA y un antagonista muscarínico o LAMA. En pacientes del grupo E también se recomienda como tratamiento inicial la doble broncodilatación, LABA más LABA, excepto en aquellos enfermos que tengan un número mayor o igual a 300 eosinófilos por mililitro en sangre, en los que puede valorarse la terapia triple, LABA más LAMA más corticoide inhalado. La GOL 2023 no recomienda el uso de LABA más corticoide inhalado en pacientes con EPOC. El efecto del tratamiento inicial debe ser siempre valorado y posteriormente modificado en caso necesario. Y esto es con base en 2 datos muy relevantes, como la disnea y las agudizaciones. Si el paciente sigue teniendo disnea o limitación al ejercicio, a pesar de la monoterapia con un broncodilatador, se recomienda utilizar LABA más LAMA. Si los síntomas no mejoran a pesar de este paso, debe valorarse un cambio de inhalador o de molécula, además de investigar y tratar otras causas de disnea. Si el paciente sigue teniendo agudizaciones con oxidisnea y a pesar de la monoterapia con un broncodilatador, debemos de recomendar la aplicación de un LABA más un LAMA, excepto si la cifra de eosinófilos en sangre es menor de 300 unidades por mililitro, en cuyo caso puede considerarse un LABA más LAMA más corticoide inhalado. Si las agudizaciones persisten con LABA más LAMA, se recomienda escalarlo a LABA más LAMA más corticoide inhalado, siempre que la cifra de eosinófilos sea mayor o igual a 100 unidades por mililitro. Si las agudizaciones persisten a pesar de la triple terapia, o si la cifra de eosinófilos es menor a 100 unidades por mililitro, puede valorarse añadir roflumirast, sobre todo en pacientes que tienen bronquitis crónica y una FEV1 menor al 50 del valor de referencia, o agregar un macrolido en pacientes si fuman actualmente. Por último, si un paciente con EPOC que no tiene rasgos asmáticos, pero por cualquier razón está recibiendo tratamiento de LABA con corticoide inhalado y está bien controlado, se recomienda seguir el tratamiento. Si está mal controlado y persiste disneico, se valorará pasar a LABA más LAMA. Si se repiten las agudizaciones, se recomienda escalarlo a tratamiento triple, LABA más LAMA más corticoide inhalado. Otras cuestiones a considerar sobre el tratamiento farmacológico del EPOC son los eosinófilos en sangre.
y es un biomarcador clínico útil y es la principal indicación de corticoide inhalado en EPOC en la persistencia de agudizaciones a pesar del tratamiento LABA más LAMA. Se recomienda añadir un corticoide inhalado cuando tenemos efectos nulos o escasos o si la cifra de eosinófilos es inferior a 100 unidades por microlitro. Cuando tenemos mayor o igual a 300 unidades de eosinófilos por microlitro, tenemos que identificar los pacientes con alta probabilidad de respuesta terapéutica. Y aquí debemos de observar que entre los 100 y 300 eosinófilos por microlitro hay una gradación continua del efecto preventivo del uso de los corticoides inhalados. La cifra de los eosinófilos es relativamente estable a lo largo del tiempo. En bronquitis crónica se ha definido como los pacientes que presentan tos y expectoración durante al menos 3 meses por un año en 2 años consecutivos. Y esta siempre que no se explique por otra causa o aspectos que tiendan a olvidar el paciente. Su prevalencia en pacientes con EPOC se sitúa en el 27% al 35%. Y esta se va a asociar con declive acelerado de la función pulmonar, mayor número de agudizaciones y mayor mortalidad. Su tratamiento incluye el cese del hábito tabáquico, políticos orales y antioxidantes o dispositivos de presión expiratoria positiva oscilante. Debemos de tener en cuenta el precio de la terapia inhalada. En nuestro país, así como los países en desarrollo, hay pocos tratamientos inhalados esenciales asequibles, por lo cual se tiene que valorar muy bien su indicación. La mayoría de los medicamentos inhalatorios siguen siendo de marca registrada y hay pocos medicamentos genéricos disponibles. Nuestro objetivo en el tratamiento es reducir el deterioro de la función y la mortalidad del EPOC. La farmacoterapia puede reducir el deterioro de la función pulmonar con el tiempo en algunos pacientes y al realizar intervenciones farmacológicas y no farmacológicas se puede reducir la mortalidad del EPOC. Y esto pone de manifiesto la necesidad de adoptar estrategias dirigidas a búsqueda de casos, caracterizar debidamente a los pacientes identificados y personalizar adecuadamente su tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta cuando añadimos corticoides inhalados a los bronquiodilatadores? Y esto los tenemos muy a favor en pacientes que tienen ingresos hospitalarios por agudizaciones, mayor o igual a 2 agudizaciones moderadas por año. Eosinófilos en sangre mayor o igual a 300 por microlitro y antecedentes o presencia actual de asma. Tenemos en pacientes con EPOC que se encuentran con un EPOC moderado por un año con el recuento de eosinófilos en sangre entre 100 y menor a 300 por mililitro y cuando no debemos de usarlos en pacientes que presentan neumonías recurrentes, menos de 100 eosinófilos por microlitro en sangre y antecedentes de infecciones por micovirus. El tratamiento no farmacológico debemos de iniciar por educación al paciente. En esa educación debemos tener en cuenta
la ocupación, el dejar de exponerse a polución ambiental, a biomasa, el dejar de pedirle que deje de fumar, el pedirle que haga ejercicio. Debemos de enseñarles estrategias para que minimice su disnea y cuándo deben de pedir ayuda. Estos pacientes muchas ocasiones dejan que evolucione su enfermedad cuando presentan infecciones de vías respiratorias, infecciones de vías urinarias, no son tratadas y esto nos complica y puede agudizar un proceso controlado. Se les debe de recomendar la vacunación para la gripe, infección neumocócica, el COVID, la influenza, tosferina, Zoster, y esta va a ser de acuerdo a las vacunas que se encuentran en su país. La actividad física es importante. Se recomienda el ejercicio aeróbico y el uso de mancuernillas de bajo peso para que ellos tengan un incremento en su masa y fuerza muscular y de esta manera puedan desempeñar actividad. La rehabilitación pulmonar puede hacerse en el domicilio del paciente o en un centro de rehabilitación, pero debe de iniciarse lo más pronto y temprano. En las agudizaciones del EPOC, pues ya observamos su definición. El diagnóstico diferencial debe de ser considerado en todo paciente. Pacientes con EPOC no solamente debemos limitarnos a tratar el EPOC en el paciente. Ya observamos que son pacientes comórbidos y que en muchas ocasiones se van a presentar a nivel hospitalario por agudizaciones que como factor de riesgo tienen una descompensación de su enfermedad de base, que puede ser la insuficiencia cardíaca, la presencia de neumonía o tromboembolismo pulmonar. Esto por sí solo puede agravar el EPOC y el EPOC puede agudizarse llevando a fracasos terapéuticos y muertes en el paciente. Deben de darse tratamiento específico tanto a la comorbilidad como al EPOC, porque en caso de no hacerlo, esto nos va a llevar a mal resultado terapéutico. Debemos de realizar una evaluación de la gravedad de la agudización y para esto debemos de tener en cuenta si nos encontramos a nivel primario o en unidad hospitalaria. A nivel primario, nosotros podemos determinar la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la saturación arterial o la pulsioximetría en el paciente. Y a nivel hospitalario debemos de medir reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva como indicativo de inflamación. Y debemos, en caso necesario en el hospital, determinar la necesidad de soporte ventilatorio, para lo cual se tiene que apoyar esta decisión por gasometría arterial. Y esto nos hace que escalemos al paciente en su clasificación y darle un tratamiento óptimo. A nivel hospitalario debemos también de tomar la decisión de saber en dónde va a estar instalado nuestro paciente. En primer lugar, si es un paciente que requiere manejo hospitalario, o en segundo lugar, si requiere manejo en la unidad de cuidados intensivos con asistencia ventilatoria mecánica de acuerdo a los resultados que obtenemos de los estudios realizados.
En un ambiente hospitalario debemos tener en cuenta los síntomas y de esto la agudización, la presentación de la agudización, si esta agudización es repentina, si esta agudización se acompaña de síntomas o manifestaciones neurovegetativas o si tuvo tiempo en su evolución y empeoramiento. Si presenta disnea en reposo, taquipnea, presenta reducción en la saturación de oxígeno o si el paciente se encuentra con encefalopatía hipóxica, con una disminución del nivel del estado de alerta. Si presenta insuficiencia respiratoria aguda, nos orienta a otro tipo de problemas, que puede ser tromboembolismo pulmonar, puede ser un síndrome isquémico coronario, o la presencia de signos físicos nuevos, como la presencia de cianosis, en la cual no tiene una ventilación perfusión óptima o está aún mayor comprometida, por ejemplo, en pacientes con procesos neumónicos, insuficiencia cardíaca congestiva, que esté evolucionando edema agudo del pulmón, pacientes con tromboembolismo pulmonar o pacientes con EPOC e hipertensión arterial con mal manejo de antihipertensivos y diuréticos con edema periférico o que tengan ausencia de respuesta al tratamiento farmacológico inicial. Debemos de descartar comorbilidades como las mencionadas insuficiencia cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica y debemos de valorar el soporte del paciente en su domicilio. Si es suficiente, si tiene una red de apoyo óptimo o es preciso también educarlos para que nos ayuden con nuestro paciente. Entonces, ya vimos que el tratamiento farmacológico lo vamos a basar en agonistas beta 2 o asociados a anticolinérgicos. Valorar el empleo de nebulizadores y el AGOL 2023 se recomienda que durante las agudizaciones no se interrumpa el tratamiento de base con broncodilatador de acción prolongada o se reinstauren en cuanto resulte posible antes del alta hospitalaria para que no se nos descompense nuestro paciente. Las metilxantinas siguen estando en entredicho en el tratamiento. El empleo de glucocorticoides, pues se menciona que mejora la función pulmonar y la oxigenación. Su empleo en una agudización debemos de hacerlo junto con los agonistas beta 2 o anticolinérgicos y emplearlos en los primeros momentos de ingreso del paciente. En caso de no emplearlos, lo estamos predisponiendo a un efecto rebote de broncoconstricción y nos empeora en nuestro paciente, condicionándole recidivas tempranas y fracaso terapéutico, lo cual nos alarga el tiempo de hospitalización. El empleo de corticosteroides por vía sistémica se refiere a la prednisona con pulsos de 40 miligramos por 5 días. La prednisolona también la podemos emplear por administración intravenosa con pulsos igual por 5 días. La budesonida se recomienda en nebulizaciones como alternativa a la corticoterapia sistémica. Tenemos pacientes con niveles sanguíneos de eosinófilos bajos, debemos de valorar muy bien el empleo de la corticoterapia. El empleo de antibióticos en el
En el empleo de antibióticos debemos de valorar al paciente si presenta o no expectoración purulenta, si requiere ventilación mecánica invasiva o no. El antibiótico que nosotros debemos de elegir se debe tener como base los resultados de de la flora bacteriana localizada o del lugar que se presenta el paciente, si es nosocomial o si es de adquisición comunitaria, el proceso neumónico que tenga, pero podemos iniciarlo como un tratamiento empírico con aminopenicilinas asociadas al ácido clavulánico, a macrólidos, tetraciclíneas o en determinados pacientes con quinolonas. Si el paciente sufre agudizaciones frecuentes, presenta obstrucción del flujo aéreo grave o precisa ventilación mecánica, se recomienda obtener cultivos de expectoración u otro material procedente del pulmón para determinar la presencia de bacterias gram negativas, por ejemplo pseudomonas, o patógenos no sensibles a los antibióticos mencionados. La vía de administración oral o intravenosa dependerá de la capacidad del paciente de ingerir la medicación y la farmacocinética del antibiótico. Entonces, nosotros, de acuerdo a este esquema, debemos de valorar el empleo de la terapia farmacológica para reducir la mortalidad en los pacientes. La clasificación de la severidad de las agudizaciones del EPOC, nosotros debemos de tener presente que nuestro paciente se presenta con EPOC y su gravedad puede ser leve, moderada o severa o muy grave, y esto lo debemos de hacer y descartar diagnósticos diferenciales para que nosotros podamos dar un tratamiento específico y adecuado. Dentro de los tratamientos complementarios, vamos a mantener el equilibrio hídrico, tratar las comorbilidades, vigilar el estado nutricional. Los pacientes hospitalizados con EPOC corren mayor riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, por lo que deben instaurarse medidas profilácticas. Debemos de establecer la necesidad de dejar de fumar en el paciente, la oxigenoterapia, la fluxioximetría, la frecuencia de las gasometrías, el empleo de mascarillas tipo Venturi, la oxigenoterapia nasal de alto flujo, y esta nos permite administrar mezclas de aire y oxígeno calentadas y humidificadas mediante dispositivos especiales con flujos máximos de 8 litros por minuto en lactantes y 60 litros por minuto en adultos, en pacientes con EPOC con hipercapnia aguda o crónica. Ventilatorio lo vamos a indicar en pacientes que no responden al soporte no invasivo con mascarilla facial o nasal, y esta debemos de realizarla mediante intubación traqueal o traqueostomía. En los pacientes que no mejoran con ventilación invasiva, debemos de turnarlos y avanzarlos a ventilación mecánica. Y esta decisión va a ser de acuerdo a la reversibilidad del episodio, tener en cuenta los deseos del paciente y la disponibilidad de la unidad de cuidados intensivos. Firmar el documento de voluntad anticipada en caso de que el pronóstico sea severo.
Tiene riesgo la ventilación mecánica, como neumonía asociada al ventilador, varu, volutrauma y ventilación prolongada en pacientes que precisen traqueostomía. El alta hospitalaria debe tener en cuenta varias cosas. Uno, antes de dar el alta, educar al paciente de cómo debe tomar la medicación y cómo ayudarlo en casa en caso de que él no tenga controles adecuados a los que tenga que seguir o no tenga cuidado primario. Sí, es posible que se realice una gasometría para valorar con mayor precisión la necesidad de oxigenoterapia domiciliaria. En pacientes con reingresos es porque no se valoró adecuadamente el alta y los reingresos menores a 90 días son frecuentes y constituyen un problema de costo sanitario muy importante. Se aconseja programar la próxima cita en no más de un mes y las comorbilidades deben de ser tratadas en los pacientes y mantenerlas en una situación controlada. Todo esto nos hace que nos va a llevar al éxito. Deben de darse tratamiento igual a las comorbilidades, no dejarse a un lado y no se contraindica con el tratamiento del EPOC. Tomar en cuenta las enfermedades como cardiovasculares, cáncer de pulmón, bronquiectasias, SAOS, osteoporosis, diabetes en el entorno del paciente